Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Muévete en Verde, el podcast donde hablamos de cómo ser más sostenibles en el día a día. Yo soy Alejandra, del Departamento de Redes Sociales de Iberdrola. En el episodio de hoy vamos a hablar de cómo cada vez más personas se unen a la movilidad eléctrica. También hablaremos de los mitos y de algunas de las barreras que se han ido superando a lo largo de los años. Además lo hacemos en la Semana Europea de la Movilidad, una fecha dirigida a concienciar sobre usar transportes más sostenibles. Y no lo voy a hacer sola, sino que hoy cuento con un invitado muy especial que, además de ser usuario de coche eléctrico, también es un firme defensor. Hola Lars, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Bueno, lo primero de todo, me gustaría que, creo que esta pregunta es casi obligada, que me cuentes un poco, porque tú además tienes una plataforma de todoseléctricos.com con un canal de YouTube con 44.000 suscriptores. O sea, ¿cómo pasas de ser un usuario de coche eléctrico a además ser divulgador de este tipo de movilidad? Vale, pues me llamo Lars y soy de Dinamarca originalmente, pero llevo en España desde 99 y siempre me ha gustado los coches y últimamente veo, bueno, desde 2017 cuando empiezo con el canal, veo que hay una falta de información veraz sobre la movilidad eléctrica, sobre la energía y pensé que, ¿por qué no intento yo coger esa información que veo que internacionalmente está bastante disponible y ayudo a transmitirlo un poco aquí en España? Y poco a poco ese proyecto ha ido creciendo y hoy me dedico ahora a comunicar sobre la movilidad eléctrica, la energía y por qué nos debería importar movernos con un coche eléctrico en vez de un coche de combustión. ¿Y cuándo fue así la primera vez que te llamó la atención el coche eléctrico, que dijiste, ya como usuario, ya no solo cuando empezaste a hablar de ello a nivel divulgativo, sino también tú como usuario, ¿qué es lo que dijiste? Oye, mira, esto me gusta, voy a empezar a usarlo? Pues la primera vez que me llamó la atención fue en 2012 cuando vi un coche eléctrico deportivo en un programa de televisión, que era lo primero, porque pues amante de motor y de los coches, pues eso era lo primero que me llamó la atención. Y después en 2015 adquirimos nuestro primer coche eléctrico en nuestra familia y realmente era mi mujer quien era impulsora de eso. Y era un coche pequeño para uso urbano, pero necesitamos dos coches en nuestra familia, vivimos en un pueblo lejos de nuestro trabajo, entonces los dos nos desplazamos en coche y cambiamos uno de los dos coches por un coche eléctrico. Y eso fue nuestro primer contacto real con el coche eléctrico, muy distinto a cómo lo usamos hoy en día, porque en 2015, aunque parece que hace nada, ha cambiado el mundo eléctrico desde entonces, ¿no? Eso fue nuestro primer contacto. Bueno, pues ahora hablaremos de cómo ha cambiado durante estos últimos años el coche eléctrico, porque tú has venido también a contarnos un poco, a derribar, vamos a decir, mitos, a contarnos algunas de las cosas que han cambiado. Por ejemplo, uno de los primeros mitos que queremos aclarar es que el coche eléctrico es solo para ciudad. Y eso está claro que a día de hoy ya no es así. De hecho, se utiliza mucho en larga distancia. Tú viajas mucho con él, que lo sé yo. Entonces, cuéntame un poco cómo ha cambiado. O sea, eso antes no era así, ahora cómo es posible. El coche eléctrico empezó siendo, por lo menos en España, solamente para ciudad, para las distancias cortas. Pero hoy en día es tan o incluso más cómodo cuando viajamos pues, entre comunidades, entre ciudades, incluso internacionalmente. Por lo menos así lo veo yo. Realmente, para las cortas distancias, el día a día un vehículo eléctrico es óptimo, porque no tenemos que preocuparnos de ir a repostar. Cuando nos levantamos, nos despertamos, está el coche listo para servirnos, nos vamos al trabajo, vamos a las compras, al deporte, nuestro día a día. Ahí está claro, todo el mundo lo ve muy obvio. Pero cuando ya viajamos largas distancias, nos vamos a la playa de vacaciones o incluso vamos a Alemania porque nos gusta viajar por Europa, algunas cosas así igual nos entran en la duda, ¿no? Sin embargo, cuando yo viajo en un coche donde meto combustible, tengo que parar por necesidades mías, no del coche, cada 2-3 horas para tomar un café, para visitar el baño, para comer algo. Y si viajo con familia y niños, pues lo más normal es que paro más aún. Bueno, de hecho es que es más seguro también, ¿no? O sea, se recomienda no estar 7, 8 horas conduciendo el tirón porque eso al final el conductor se cansa. O sea, yo creo que no es solo ya por necesidad del coche, sino por necesidad de todos, como dices tú. Totalmente. Salir, estirar las piernas, que fluya un poco la sangre por el cuerpo es bastante importante, ¿no? Yo creo que la DGT, pues su recomendación son 2 horas. Los conductores profesionales saben que tienen que parar ciertas distancias y ciertos tiempos y es por seguridad, claro que sí, desde luego. Y de hecho
yo he hecho alguna vez un viaje muy, muy largo, te lo cuento luego, de más de 1.000 kilómetros en un día y de más de 6.000 kilómetros en 5 días en coche eléctrico, y yo creo que la única razón por la que podía hacerlo con total seguridad era la obligación de parar cada 3 horas y media a estirar las piernas mientras cargaba el coche. Entonces, en los viajes largos, la limitación no la pone el coche, la pone el ser humano, el cuerpo humano y las necesidades que tenemos todos de seguridad y necesidades fisiológicas, ¿no? Entonces, en un viaje largo, hoy en día, el coche eléctrico no es ningún impedimento, sino que se ajusta exactamente a cómo deberíamos viajar de todas formas. Porque además esto se debe también a que, ahora me vas a contar un poco más, pero la red de recarga pública a día de hoy es muchísimo más extensa que hace unos años, ¿no? Entonces ya esos problemas que nos contaban antes de, es que no voy a encontrar, o en este tramo, en esta ciudad no voy a poder cargar, eso ya no es así. Entonces, cuéntame un poquito. Totalmente. En 2019 cambiamos nuestro segundo coche también a un coche eléctrico con el propósito de ya viajar con ese coche. Y desde entonces no hemos viajado jamás con un coche de combustión. En aquel entonces, un viaje que hacíamos típico de 450-500 kilómetros era desde Madrid a San Sebastián, en el País Vasco, porque tenemos familiares ahí que visitamos habitualmente. Cuando empezamos con el coche había una estación de carga rápida. Había varios de lenta o semirápida, pero una de realmente que nos servía para el viaje y estaba en Burgos. Hoy en día, estaba mirando en el mapa, hay tantos que no sé ni contarlos. Más de 20 estaciones donde puedes cargar a más de 100 kilovatios, ni siquiera a 50, y puedes elegir exactamente dónde parar. Hay quienes dicen, pues yo no quiero un coche eléctrico porque a mí me gusta parar ahí a comer en ese sitio. Pues en ese sitio lo más probable es que ya tienes hoy en día un punto de recarga rápida. Y no es un problema. Todo lo contrario. Hay ya tantos que el problema es más bien que están vacíos todo el día y es difícil para algunas empresas realmente hacer negocio con ellos, ¿no? Y es difícil que haya un incentivo para hacer más porque ya hay tantísimos. Yo creo que hay una percepción de que hay pocos puntos de recarga y cuando llegas hay cola. Pues en los 4 años que llevo viajando habitualmente con un coche eléctrico, he esperado menos de 5 minutos en total en todos los puntos de recarga. Y ha sido una cosa muy, muy puntual encontrarme con un cargador ocupado, ¿no? Vale, pues cuéntame, aparte de esto que me parece súper interesante, porque sí que es verdad que la gente se piensa que es que va a haber uno y aislado, luego resulta que es que hay muchas más opciones de las que uno se piensa. Entonces tú no planificas tu ruta, o sí la planificas, ¿no? Porque la gente se piensa que tiene que salir con un papelito en casa o tiene que haberse hecho una ruta súper cuidada para poder llegar tranquilamente al sitio, y tú antes me contabas que no era del todo así. Bueno, yo antes de un viaje saco mi hoja Excel, hago 3 subrutas y todo eso. Pues no. Lo que hago es asegurarme de que el coche tiene la batería totalmente cargada antes de salir, y lo demás, en general, se ocupa el coche. Hoy en día, la mayoría de las marcas tienen un GPS integrado que me dice dónde cargar, a qué velocidad. Muchos se integran ya con los puntos de recarga. Es demasiado fácil, ¿no? No hay tanto reto en eso hoy en día. Hay 3 cosas para mí que han cambiado mucho en los 4 años. Primero, hay muchísimos más puntos de recarga. Segundo, son más fiables y mucho más rápidos. Y por cada punto, por cada estación, hay más mangueras o hay más puntos individuales. Por lo tanto, no tengo que preocuparme. Realmente voy a cualquier lado. Y estaba mirando en un mapa y yo he ido a Vigo, a Lugo, a Gijón, a San Sebastián, Santander, Barcelona, Málaga, Valencia. He ido hasta Gibraltar, al sur de Portugal. Todo en coche eléctrico. Y jamás me he encontrado con una situación donde digo, uy, hasta ahí no llego. Vamos, que te has recorrido toda la península en coche eléctrico y sin problema, ¿no? Y lo hago tan a gusto y totalmente despreocupado. O sea, que derribamos el mito de que no se puede viajar en coche eléctrico porque tú lo has hecho. Sin duda, yo y otros. Y muchísima gente. De hecho, cuando estás ahí en un punto de recarga, a menudo te encuentras con coches extranjeros y dices, pues este ha venido desde Alemania, este de Inglaterra, esta de Suecia. Y ha ido hasta España porque ahí en los países nórdicos muchas veces cogen el coche, meten toda la familia dentro y van de vacaciones y lo hacen en coche eléctrico tal como hacíamos antes con coches de combustión. No hay absolutamente ningún problema en todo eso.
Claro. Bueno, de hecho, Iberdrola acaba de estrenar 5.000 puntos de recarga públicos en España. O sea que ya podemos decir que esto crece cada vez a una velocidad más avanzada. De hecho, en los últimos años cada vez más. Entonces, si ya me dices que no tienes un problema ahora, mucho menos en el futuro, ¿no? Es decir, en los próximos años va a ser súper fácil encontrar puntos de recarga en todas partes. Una de las cosas que quería decir sobre los puntos de Iberdrola es que me gusta que están muchos también en los pueblos. Cuando vas ahí descubriendo rutas nuevas, porque muchas veces no busco un destino, busco un camino bonito, ¿no? Quiero disfrutar del viaje, porque me gustan los coches, como he dicho al principio, y eso significa que me gusta conducir. Y cuando llegas a un sitio donde hay un punto de recarga de un pueblo, pues parar ahí, hacer noche, cenar, comer con familia, amigos, lo que sea. Y eso sí que hay muchísimos de Iberdrola, de los 5.000 que has dicho, que los he encontrado así. Claro. A ver, es que también es importante, que parece que nos olvidamos de los pueblos y también hay que llegar hasta ahí, ¿no? Y que haya puntos de recarga en todas partes, no solo única y exclusivamente en las autopistas más oficiales, sino también en los pueblos más chiquititos. Y lo que dices tú, que te obliga también un poco a descubrir, que eso también es muy bonito y no solo fijarte en el destino. Claro. Y cuéntame, otro de los mitos que yo creo que hay es con el tiempo de carga. Porque no solo el hecho de que te obliguen a parar, sino que luego es verdad que hay mucha gente que le preocupa este tema, ¿no? De, joder, me van a hacer parar muchísimo tiempo y a mí no me apetece porque quiero seguir el viaje, porque el viaje es muy largo, y yo creo que eso ya tampoco es así, ¿no? Es decir, esto ya también ha ido avanzando. Totalmente. Una de las cosas que me di cuenta es que gasto menos tiempo en recargar mi coche de lo que antes gastaba en repostar mi coche de diésel. ¿En serio? A ver, cuéntame esto bien, porque... No, si lo paras a pensar, lo que hacemos a diario es ir hasta el trabajo, volver hasta nuestra casa, hacer compras, las rutas esas alrededor de donde vivimos, ¿no? Y para eso necesito cargar mi coche 10 segundos en casa. 10 segundos, no, mucho más, ¿no? Pero los 10 segundos que yo empleo en enchufar es lo único que yo empleo en la recarga. Por lo demás estoy haciendo mi vida, estoy durmiendo, estoy cenando, estoy viendo una película, las cosas que hacemos. Y el coche está ahí cargando. Entonces, solamente gasto 10 segundos 2 veces a la semana en cargar mi coche cuando estoy en mi casa. Antes, porque yo hago bastantes kilómetros, tenía que pasar por la gasolinera una vez a la semana, había una pequeña cola, había que repostar, había que ir a pagar. Todo eso, entre ida y vuelta, 15, 20 minutos, vamos, no me bajaba nunca de ahí. Ahora, 10 segundos versus los 40 minutos cada 2 semanas. Eso significa que gasto muchísimo menos tiempo en el día a día. Y en los viajes no gasto más tiempo, porque cuando yo paro ahora mismo, los puntos de recarga, pues como he dicho antes, busco los que son de más de 100 kilovatios cuando tengo prisa o cuando quiero llegar, y hay por todos los lados. Yo pruebo muchos coches eléctricos. El último que he probado era un Ioniq 6, una maravilla de coche, que cargaba lo equivalente a 200 kilómetros de autonomía en solamente 9 minutos. En 9 minutos no me da tiempo a ir a tomar un café, visitar el baño, lavarme las manos y volver a subir al coche. Entonces el coche está listo antes de que yo estoy listo. Y por lo tanto no gasto más tiempo en la recarga que lo que antes gastaba en repostar. Claro. Y la gente no lo piensa. Piensa que, hay que parar y hay que parar 45 minutos. No. Si tú viajas, tienes que buscarte un vehículo y puntos de recarga que son rápidos. Y los hay. Y no son tan caros hoy en día tampoco. Y puedes perfectamente viajar, puedes repostar o recargar a un precio y a una velocidad que no te va a entorpecer el viaje. Muy bien, sí, no, totalmente. Es que es verdad, y al final lo que dices tú, que si en lo que vas al café hay cola para pedir el café o a pagar la gasolina mismamente o al baño y hay cola en el baño, al final en ese tiempo es casi igual o más incluso repostando gasolina. Claro, porque cuando tú repostas gasolina tienes que repostar y mientras estás repostando tienes que estar ahí vigilando. Y cuando terminas tienes que pagar y tienes que hacer todo eso. Otra vez, la carga desatendida es la clave de ahorrar tiempo, incluso en los viajes, ¿no? Porque el que va con gasolina tiene que repostar, tiene que pagar. Y son 5 o 10 minutos. No son los 30 segundos que mucha gente piensa, ¿eh? La siguiente vez que vais a una gasolinera, intenta cronometrarlo, porque sí que tardamos un ratito en todas esas cosas. Pero no nos damos cuenta porque estamos ocupados, ¿no? Y después de haber hecho eso, pues ya tengo que tomar el café. Así que no ahorro nada de tiempo en una de combustible. Totalmente. Y cuéntame, aparte de todo esto que me has contado, de que al final el tiempo tampoco te lleva más tiempo y al final que puedes viajar en coche eléctrico, ¿qué otros beneficios has descubierto del coche eléctrico, aparte de pues eso, no tener que estar cargando mucho el coche o poder viajar con él?
Pues he descubierto que de repente me importa de dónde viene la energía que consumo. Me doy cuenta de que la electricidad es una forma en que podemos generar energía, utilizar energía de forma sostenible, cosa que no es posible con combustión. Y no es que no es no es un gran secreto lo que estoy contando, pero igual el coche eléctrico me ha hecho consciente de ello. Y a base de eso nos hemos instalado paneles solares, fotovoltaicas. En casa generamos energía propia y hacemos todo eso que podemos hacer para intentar ser un poco más limpios en ese sentido. También significa que viajo sin remordimientos y sin culpabilidad. Yo sé, si hago yo mañana 1000 kilómetros, sé que no he ensuciado el aire, sé que no he hecho nada malo, por así decirlo, no tengo la sensación de culpabilidad. En cambio, si lo hago con un coche de combustión, pues ahí está el cálculo de cuánto se ha emitido. Me doy cuenta también del ruido que nos rodea todo el tiempo, sobre todo aquí en la ciudad. Aquí en la ciudad, la moto que está ahí repartiendo comida hace un ruido tremendo, corta la conversación. Totalmente. Totalmente, yo también me he fijado y yo agradezco muchísimo cuando pasa un coche eléctrico por mi lado porque es que parece como que se desliza, ¿no? Claro. Que no notas ese ruido, ese estruendo de otros coches que dices, ya estamos aquí en la terraza y me están molestando. Claro, hay quienes dicen, me gusta el rugido de un motor. Sí, está muy bien, yo entiendo el que tiene placer de un motor deportivo, pero la mayoría de lo que tenemos son pequeños motores diésel que hacen ruido en la ciudad cuando nosotros realmente queremos disfrutar de pues, donde estamos o no, estamos sentados en una terracita. Pues eso también me doy mucha cuenta después de tener coche eléctrico, de que hay una posibilidad de que no solamente ¿cómo se llama? La contaminación también puede ser acústico. Y Totalmente. Eso sí que es importante. Me gusta mucho lo que me has contado de que gracias al coche eléctrico en sí toda vuestra familia se ha hecho más sostenible. O sea, es como que habéis empezado por ahí, pero luego poquito a poco el tema de los paneles solares, etcétera. O sea, habéis querido, os ha animado en cierto modo, a ver la energía de otra manera y a querer contribuir, ¿no? A no contaminar, a mejorar el medio ambiente. O sea, que me parece un mensaje súper bonito de que no es solo un coche, ¿no? Porque al final claro. No es solo una herramienta con la que me desplazo, sino que hay un mensaje ahí detrás de que el coche os ha ayudado a ser más sostenibles. Y significa también que podemos vivir con ciertos lujos, que antes, pues digo, vamos a tener aire acondicionado en casa y encendido y estar cómodos. Pues ahora generamos nuestra propia energía y sé que todo lo que gasto yo en mi aire acondicionado no va a crear más emisiones porque sé perfectamente de dónde viene la energía. Entonces gasto de forma más libre y con menos culpabilidad, incluso en las cosas de cierto lujo en mi casa. Y yo creo que de esa forma he mejorado mi nivel o mi calidad de vida, por así decirlo. Joder, pues me encanta y me parece además un mensaje súper positivo, porque al final es que es lo que decíamos, que no es solo cambiar un coche por otro, sino que van como muchos factores y muchos mensajes adicionales acompañándolo. Te crea una conciencia que no tenías antes. No, hay tantas cosas en la vida que nos pasa por delante y no estamos conscientes de ellos, ¿no? Y la energía que utilizamos, de repente también miro la generación energética en España, de dónde viene y qué parte es sostenible. Me doy cuenta de España, la gran cantidad de energía sostenible que genera. Hay quienes dicen, pues un coche también emite por la energía que consume eléctrico, ¿no? Ya, pero una gran parte y cada vez una mayor parte es sostenible y viene de fuentes renovables que no tienen emisiones. Esas cosas no me doy cuenta, no lo di importancia antes de tener el coche eléctrico. O sea, te has ido haciendo un poquito friki, ¿no?, del tema según avanzaba el tiempo. Sin duda. Pero que eso también es muy positivo porque también te permite estar al día de las últimas novedades de coche eléctrico y eso, fijarte en detalles como esos que yo creo que cada vez la gente está más concienciada. O sea, creo que no era lo más importante hace unos años y ahora sí que empieza a ser más importante. Desde luego, grandes empresas también se dan cuenta de que sus productos tienen que ser sostenibles. Son empresas tecnológicas que lanzan productos nuevos, hablan de dónde vienen sus materiales, de dónde viene la energía que utilizan para fabricarlos. Todo eso nos importa como consumidores porque nos demos cuenta de que realmente eso es el legado que vamos a dejar para generaciones futuras también. Pues me encanta, Lars. Muchísimas gracias por la conversación, por este ratito. Lo que nos has contado me pareció súper interesante y además yo creo que hemos resuelto algunos de los mitos que teníamos aquí al principio. Así que nada, muchísimas gracias por venir. Gracias. Seguramente hay muchos más mitos, ¿eh? La gente tiene
muchas A ver, ideas. cuéntame alguno. ¿Qué Pues, otro mito hay? De la minería que se necesitan para los coches eléctricos, de qué pasa cuando las baterías no sirven. Todas esas cosas también son mensajes complejos y hay que entender que minería y contaminación siempre vamos a tener. Lo tenemos para nuestras zapatillas. Pero lo que hay que para hacer nuestras es reducirlo. Sí, hay que reducirlo y hay que reciclar y reutilizar las cosas que tenemos. Una batería, cuando termina su vida útil en un coche, puede ser una batería estacional para otro proyecto, puede incluso reciclarse sus materiales básicos. Sin embargo, cuando quemas el combustible es muy difícil reciclarlo después, ¿no? Totalmente. Entonces, hay muchos mensajes, hay muchas cosas a entender sobre eso que creo que son los mitos que típicamente tenemos que también entender. Pues mira, no descarto que vuelvas otro día para comentar otros mitos que nos lleguen o preguntas o dudas, porque me parece súper interesante y yo estoy segura de que nuestros oyentes pueden tener también ese tipo de preguntas, así que lo veremos en otro episodio. Fenomenal, encantado de volver en cuando queráis. Vale, y bueno, a nuestros oyentes, que muchas gracias por compartir este ratito con nosotros. Nos vemos en el próximo episodio.